Llegaron las bonificaciones anuales. La oficina estalló en vítores, pero un escalofrío de pavor me invadió. Después de un año matándome a trabajar para conseguir un contrato de $10 millones para la empresa, mi jefe de equipo, que se pasaba el día perfeccionando su swing de golf en el móvil, recibió una bonificación 14 veces mayor que la mía. Él recibió $56.000. Yo recibí 4.000. Me dio una palmada en el hombro, con una voz cargada de falsa sinceridad. Sigue así, Caleb. El año que viene intentaré conseguirte un recorte mayor, amigo. Me limité a sonreír y no dije nada. El primer día después de Año Nuevo, dejé mi carta de renuncia sobre mi escritorio vacío y salí sin decir nada. Un mes después, cuando estaba a punto de entrar a mi nuevo trabajo, un Ferrari rojo frenó en seco frente a mí. La directora general, una mujer a la que solo había visto en la televisión, salió del coche. Caleb Reed, dijo con voz gélida. Sube. Volvemos. El puesto de jefe de equipo es tuyo ahora. El bullicio de las vacaciones por fin se había desvanecido y la ciudad había retomado la rutina habitual del trayecto matutino al trabajo. El sistema de climatización del departamento de ingeniería emitía un zumbido bajo y monótono, un telón de fondo para la sinfonía de pulsaciones de teclas y clics de ratón que se hacen pasar por música de oficina. Mi escritorio estaba vacío. Aparte del monitor y el teclado, lo único que había sobre él era un sobre blanco, erguido como una lápida en miniatura. Mi carta de renuncia. Esas dos palabras resonaron en el canal de Slack de nuestro departamento con más fuerza que la ola de frío de enero que azota a Austin. Leo, el chico del cubículo de enfrente, fue el primero en darse cuenta. Soltó un grito ahogado que llamó la atención de varios. Madre mía, Caleb de verdad renunció. La carta está ahí mismo. Supongo que es de verdad. ¡Qué pasada! Un nuevo becario susurró con voz llena de asombro, y simplemente se marchó. Sin avisar. Brenda, una de las ingenieras senior, se acomodó las gafas y bajó la voz. Genial. Más bien una tontería. ¿Desperdiciar un sueldo fijo en una empresa así? El mercado laboral está fatal ahora mismo. Exacto. Incluso $4.000 son $4.000. Eso es la mitad de mi alquiler anual. Los jóvenes de hoy en día. ¡Qué impulsivos! No soportan una pequeña decepción. Su charla me rodeaba, e incluso a una hora de distancia, casi podía oler la amarga mezcla de envidia y desprecio. ¿Principios? Para ellos, eso no era más que otra palabra para estupidez. Mi jefe de equipo, Mark Johnson, llegó con aire de suficiencia, sin un Starbucks en la mano. Enseguida vio mi escritorio vacío y sus ojos se clavaron en el sobre blanco impoluto. Se acercó, apretó la carta entre dos dedos como si estuviera contaminada y sacó la única página que contenía. Tras una rápida ojeada, una mueca de autosuficiencia, nada disimulada, se dibujó en su rostro. Ingrato, murmuró. Arrugó la carta formando una bola apretada y la tiró al contenedor de reciclaje como si fuera una servilleta usada. Su mano derecha, Kevin, otro veterano holgazán del equipo, se le acercó de inmediato. En serio, Mark, ese chico no tiene ni idea de la suerte que tiene. Ya lo sé. Le das $4.000 y todavía se queja. Hay gente que te toma la mano y te la toma toda. Mark le dio una palmada en la espalda a Kevin, con el porte de un rey contemplando su reino. No te preocupes. El mundo sigue girando sin él. Menos mal que se fueron tipos así. En cuanto aprenden un par de cosas, se creen que pueden volar. Me ahorra el quebradero de cabeza de tener que lidiar con él. Lo último que nos falta por aquí son programadores. Lo dijo con tanta naturalidad, como si los incontables problemas que había resuelto durante 3 años, los cientos de miles de líneas de código que había escrito, fueran basura fácilmente reemplazable. La llamada de recursos humanos llegó mientras terminaba de empacar mis cosas. Caleb, recibimos tu renuncia, pero Mark aún no la ha aprobado. Así que no podemos tramitar la documentación de salida, dijo la representante de recursos humanos con voz monótona y robótica. Lo firmará, dije con calma. Claro que Mark se haría el remolón. Era la única manera que tenía un hombre como él de usar su patético poder para complicarme un poco más la vida, al irme. Era su única fuente de placer. No insistí.
Simplemente preparé mi tarjeta de acceso, una lista de contraseñas y un documento de traspaso tan detallado que explicaba cada función, y lo envié por correo electrónico a todos en el departamento. Luego borré todos los contactos del trabajo de mi teléfono y abandoné todos los canales de Slack relacionados con el trabajo. No me despedí de nadie. No quería oír ni una sola palabra de sus falsas cortesías ni de sus buenos deseos vacíos. El sol me cegaba al salir del edificio de oficinas. Eché un vistazo atrás a la torre de cristal en la que había invertido 3 años de mi vida. Bajo la luz del sol, parecía una inmensa y fría jungla de acero. No sentí nada. Abrí LinkedIn en mi teléfono y actualicé mi estado, disponible para trabajar. Disponible de inmediato. Casi al instante, mi teléfono empezó a vibrar con llamadas de reclutadores. Una era de una startup a la que seguía desde hacía tiempo. Estaban trabajando en un proyecto desafiante y su tecnología era justo mi área de especialización. Programamos una entrevista para 3 días después. De camino a casa en el metro, me apoyé en la ventana y vi cómo la ciudad pasaba a toda velocidad. El último año pasó fugazmente por mi mente. Para el proyecto Atlas, ese monstruo de $10 millones, prácticamente viví en la oficina durante 3 meses seguidos, durmiendo 4 o 5 horas por noche en un catre. Construí la arquitectura del sistema desde cero. Yo desarrollé los algoritmos principales. Fui yo quien se desveló para superar los obstáculos técnicos más difíciles. Recuerdo la noche anterior al lanzamiento. Un conflicto de datos de bajo nivel casi provocó el colapso de todo el sistema. El pánico se apoderó de todos. Mark caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, repitiendo sin cesar, ¿ya está arreglado? ¿Ya está arreglado? Era yo. Pasé 6 horas seguidas revisando decenas de miles de líneas de código para encontrar un pequeño error lógico. Salvé el lanzamiento completo. En la cena de celebración, Mark, con una copa de champán en la mano, era el centro de atención y hablaba sin parar sobre cómo había liderado al equipo para superar obstáculos increíbles. Nunca mencionó mi nombre. Ni una sola vez. Yo era simplemente uno de los cientos de empleados anónimos que aplaudían entre el público. Esos recuerdos solían asfixiarme, llenarme de rabia y de una profunda sensación de injusticia. Pero ahora, mientras el tren avanzaba a trompicones, se sentían lejanos, como ver una película en blanco y negro que no tenía nada que ver conmigo. La entrevista, 3 días después, salió a la perfección. El entrevistador era su director de ingeniería, un tipo que parecía incluso más joven que yo, pero que claramente era un genio. Fuimos directo al grano. Simplemente escribió en la pizarra un problema técnico al que se enfrentaban en ese momento. En 20 minutos, había trazado 2 soluciones distintas, con un análisis detallado de las ventajas, desventajas y riesgos potenciales de cada una. No pudo ocultar la mirada de admiración en sus ojos. Caleb, tienes justo el talento que necesitamos. En cuanto a la remuneración, le prometo que le haremos una oferta muy competitiva. Al salir de su oficina, la brisa vespertina se sintió fresca y limpia en mi rostro. El peso de Mark Johnson, esa piedra enorme que me oprimía el pecho, por fin había desaparecido. Sin él, sin ese trabajo asfixiante, mi futuro se veía prometedor. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del Departamento de Recursos Humanos de la startup. Hola Caleb, nuestro director quedó muy impresionado. Nos gustaría ofrecerte un salario de $140,000. ¿Te parece bien? Sería un aumento del 30%. Escribo una sola palabra. Sí. En ese instante, toda la amargura del año pasado se desvaneció. 3 semanas después de mi partida, se avecinaba una tormenta en mi antiguo apartamento. El cliente del proyecto Atlas, una importante firma financiera de Chicago, envió un correo electrónico urgente y con un tono muy agresivo. Se le asignó la máxima prioridad y se envió a toda la alta dirección. La API de fase 2 del sistema Atlas, del cual su empresa es responsable, ha generado un grave conflicto de datos con nuestro sistema de negociación principal actualizado. Esto ha ocasionado una interrupción parcial del servicio durante más de 3 horas. Requerimos que su empresa resuelva todos los problemas en un plazo de 3 días. De lo contrario, iniciaremos acciones legales por incumplimiento de contrato con una indemnización no inferior a $30 millones.
de dólares. El correo electrónico fue como una bomba de profundidad lanzada a un complejo. La bandeja de entrada de Mark vibró. Hizo clic para abrirlo. Las palabras, 30 millones de dólares, le quemaron los ojos. Un sudor frío le perló la frente. ¿Conflicto de datos? ¿Sistema de trading principal? Conocía los términos, pero al combinarlos se perdía por completo. La documentación técnica que le entregué era tan gruesa como una guía telefónica. Ni siquiera la abrió. Solo le importaban los números de sus diapositivas de PowerPoint. En cuanto al código en sí, no tenía ni idea. Todos a la sala de conferencias. La voz de Mark temblaba, algo que no podía ocultar. Reunió a todo el equipo de ingeniería en la sala. En el momento en que explicó el correo electrónico, se hizo un silencio sepulcral. Todos se quedaron mirando, con el rostro inexpresivo por el miedo. Aparte de mí, casi nadie había tocado jamás el código fuente del proyecto Atlas. Mark lo había protegido como si fuera su territorio personal, aterrado de que alguien más pudiera atribuírselo. Ese territorio era una bomba de relojería. Kevin, tú eres quien mejor lo conoce. ¿Qué opinas?, dijo Mark, dirigiéndose a su adulador número 1. A Kevin se le borró la sonrisa. Ay, Mark, todo ese módulo principal lo escribió Caleb. Sí, yo solo estaba ejecutando algunas de las pruebas externas. El rostro de Mark palideció. Intentando aparentar control, abrió el código fuente del proyecto. El denso muro de texto en la pantalla le pareció un galimatías. Apretó los dientes y confiando en sus conocimientos de programación obsoletos, modificó algunos parámetros que le parecieron sospechosos. Hizo clic en confirmar. Un segundo después, el cliente estaba al teléfono. Los gritos eran tan fuertes que se oían desde el otro lado de la habitación. ¿Qué demonios están haciendo? El sistema acaba de sufrir una pequeña falla. ¿Están intentando paralizar toda nuestra operación? La mano de Mark temblaba tanto que casi se le cae el teléfono. Lo había empeorado. Mucho peor. Un fuego así no se puede ocultar por mucho tiempo. David Chun, el vicepresidente de ingeniería, irrumpió en el departamento y le señaló directamente a Mark con el dedo. Mark, 30 millones de dólares. ¿Puedes cubrirlo? Si la empresa quiebra por esto, la responsabilidad es tuya. Mark estaba pálido, con la camisa empapada de sudor. En su pánico, una idea perversa germinó en su mente. Tenía el chivo expiatorio perfecto. David, no es mi culpa, gimió con la voz quebrada. Es culpa de Caleb Reed, esa víbora desagradecida. Su entrega fue un desastre. Seguro que dejó una puerta trasera en el código a propósito. Esto es venganza. Nos está saboteando. Le echó toda la culpa a la única persona que no estaba allí para defenderse. David estaba tan furioso que temblaba. ¿Venganza? Creo que es tu propia incompetencia. Pero incluso mientras lo decía, la prioridad era solucionar el problema. Ya se podría buscar culpables después. Y si Caleb realmente había dejado un desastre, aún tenían que encontrar la manera de solucionarlo. La situación era demasiado explosiva para que David la manejara solo. Inmediatamente informó a la máxima autoridad de la empresa, la directora ejecutiva, Eleanor Vance. La oficina de Eleanor estaba en el último piso, con una vista panorámica de la ciudad. La decoración era minimalista y fría, al igual que su imagen pública. Tras escuchar el informe de David, su expresión no cambió. Simplemente dijo, con frialdad, envíenme todo lo relacionado con Project Atlas. Contribuciones del personal, registros de confirmación de código y actas de todas las reuniones. Media hora después, tenía la mirada fija en un gráfico de contribuciones al proyecto. Los datos eran claros. Caleb Reed figuraba como autor de más del 80% del código principal del proyecto. El líder del equipo, Mark Johnson, no había realizado ninguna contribución. Sacó las presentaciones del proyecto. El presentador de todas y cada una de ellas era Mark Johnson. La última diapositiva de cada presentación llevaba su florida firma. Contempló los fríos e impenetrables datos, con la mirada afilada como una hoja al ser desenvainada. Tomó su teléfono interno, con voz nítida y carente de emoción.
Asunto legal, necesito que revisen nuestro contrato con el cliente del proyecto Atlas. Busquen una cláusula sobre cambios en el personal técnico clave. Recursos humanos, entréguenme los expedientes completos de Mark Johnson y Caleb Reed. En mi oficina. Ahora, una tormenta mucho mayor estaba a punto de estallar sobre la dirección de la empresa. Y yo, el que ya se había marchado, estaba en el ojo del huracán. Iba de camino a la startup para firmar mi carta de oferta. El sol primaveral se filtraba entre los árboles, proyectando cálidos reflejos sobre la acera. Estaba de muy buen humor. Incluso me había detenido en un puesto de comida para desayunar un taco, algo que no hacía desde hacía muchísimo tiempo. Por fin parecía que la vida me encaminaba hacia un futuro prometedor. Justo cuando iba a cruzar la última calle que daba a mi nueva oficina, el rugido de un motor de alto rendimiento se hizo más fuerte. Un Ferrari rojo fuego dio un giro en U de forma ridículamente agresiva y se detuvo justo delante de mí, bloqueándome el paso. La puerta del conductor se abrió. Asomó una pierna larga y esbelta con pantalones negros a medida, seguida de un tacón de aspecto muy caro. La dueña de la pierna se puso de pie y se quitó las gafas de sol. Era un rostro que solo había visto en folletos de la empresa y en las pantallas gigantes de la gala anual. Elegante, distante, irradiando una autoridad que no se involucraba directamente. Era la directora general de la empresa, Eleanor Vance, la legendaria reina de hielo que jamás se molestaba en asistir a reuniones departamentales y a quien solo le importaban las ganancias y los resultados. ¿Qué hacía ella allí, en un coche que desentonaba por completo con el barrio? Me quedé paralizado, con la mente en blanco. Eleanor Vance se acercó a mí, su presencia era tan imponente que parecía enrarecer el aire a su alrededor. Se detuvo justo frente a mí, y sus ojos penetrantes me estudiaron como si intentaran leerme la mente. Entonces habló, con una voz tan fría y directa como su porte. Caleb, vuelve conmigo. El puesto de jefe de equipo. Ahora es tuyo. Su voz no era fuerte, pero sus palabras me impactaron profundamente. Me quedé atónito unos segundos, luego lo asimilé. No sentí nada. De hecho, casi me dieron ganas de reír. Si sabían que esto iba a pasar, ¿por qué lo permitieron? Señora Vance, creo que se equivoca. Le dije, mirándola fijamente a los ojos, ya he dimitido y tengo un nuevo trabajo. Mi negativa no pareció sorprenderla. No se enfadó ni intentó convencerme. Simplemente sacó un iPad delgado de su bolso y me lo mostró. La pantalla mostraba el correo electrónico furioso del cliente y un complejo registro de errores del sistema. El proyecto Atlas está en aprietos. Un conflicto menor muy desagradable. Fue directa al grano. Sin rodeos ni excusas. He hablado con todo el departamento y he revisado todos los registros de código. Eres la única persona en toda la empresa que puede solucionar esto. Su honestidad fue inesperada. No intentaba mentir ni echar la culpa a otros como Mark. Admitía que la empresa estaba entre la espada y la pared. Entonces pregunté, ¿ese es problema de la empresa? No tiene nada que ver conmigo, un ex empleado. No tengo ni el tiempo ni la obligación de volver a solucionar los problemas de otra persona. Eleanor respiró hondo, como si se estuviera robando a sí misma. Guardó el iPad y volvió a mirarme. Esta vez, había algo más en sus ojos, algo que no supe descifrar. No te estoy preguntando, Caleb. Te estoy contratando. Empezó a enumerar sus condiciones. Jefe de equipo de ingeniería, con efecto inmediato. Su salario anterior se duplicará y recibirá una bonificación por proyecto por resolver esta crisis. $50,000. Después de impuestos, empezó a soltar cifras que marearían a cualquiera que trabajara de 9 a 5, pero no a mí. Me limité a observarla, intentando vislumbrar un atisbo de lástima o caridad en su rostro perfecto y sereno. No había nada. Su expresión era seria, casi suplicante. Como seguía sin moverme, hizo algo que me dejó atónito. Llamó al vicepresidente, David Chun, que estaba allí mismo delante de mí, y puso el altavoz. David, con respecto a los informes de desempeño fraudulentos de Mark Johnson, su ocultamiento deliberado de un subordinado y el enorme riesgo que representaba para el proyecto, también ha puesto en entredicho a esta empresa.
¿Qué piensas hacer al respecto? Su voz era gélida. David tartamudeó al otro lado de la línea. Eleanor, yo. Lo estamos investigando. Deja de investigar, lo interrumpió. Quiero que suspendas a Mark Johnson de todas sus funciones en el plazo de 1 hora. Congele su acceso al sistema. Debe esperar una revisión formal. ¿Entiende? Sí, señor Avance. Entendido. Colgó el teléfono y me miró como diciendo, ¿ves? Ya saqué la basura por ti. En ese instante, mi resolución flaqueó, no por el dinero ni por el título. Fue por la rapidez y la decisión con que trató a Mark, y por el respeto puro e incondicional que ahora brillaba en sus ojos por el talento. ¿Acaso no era eso todo lo que había deseado durante los últimos 3 años? La miré a los ojos, llenos de determinación, y guardé silencio durante un largo rato. Finalmente, hablé. Volveré. Mi voz era monótona, sin delatar ninguna emoción. Los ojos de Eleanor se iluminaron, pero esperó a que continuara. Pero tengo algunas condiciones. Primero, no quiero el puesto de líder del equipo. Eso la sorprendió claramente. ¿Por qué no? No quiero perder el tiempo en reuniones de gestión. Solo quiero resolver problemas técnicos. Volveré como consultor de proyectos especiales. Mi única responsabilidad es gestionar la crisis de Atlas. Cuando termine el trabajo, nuestro contrato se rescindirá. Fue una postura astuta. Me colocó por encima del equipo de ingeniería sin convertirme en su jefe. No tenía ninguna intención de volver a verme envuelto en esa tóxica política de oficina. En segundo lugar, mi salario será por hora. $500 la hora, facturados por horas completas. Todos los gastos, transporte y comidas, serán reembolsados íntegramente por la empresa. Tercero, solo le reportaré a usted. Nadie más tiene autoridad sobre mí, ni siquiera el vicepresidente Chun. Cada condición que planteé suponía un desafío directo a la jerarquía de la empresa. Pero Eleanor no se enfadó. En cambio, una leve sonrisa de agradecimiento se dibujó en sus labios. Eres tranquila e inteligente, dijo. Estoy de acuerdo con todo. No lo dudó ni un segundo. Media hora después, estaba en el asiento del copiloto de su Ferrari rojo, de regreso al edificio de oficinas que creía que jamás volvería a ver. La noticia de mi regreso impactó al departamento de ingeniería como una onda expansiva. Cuando entré en la oficina detrás de Eleanor Vance, todos se quedaron helados. 100 pares de ojos se clavaron en mí, con una compleja mezcla de sorpresa, celos, curiosidad y una nueva y repelente capa de deferencia. Brenda, que me había llamado tonta hacía apenas unas semanas, ahora intentaba esbozar una sonrisa de bienvenida. Los ignoré a todos y me dirigí directamente a mi antiguo escritorio. Estaba despejado, como si me estuviera esperando. Mark no estaba allí. Oí que David San le había dado una buena reprimenda y lo había suspendido en el acto. Cuando salió del despacho del vicepresidente, estaba pálido como un fantasma. Me vio, me miró 2 veces, luego esbozó una sonrisa fingida y empezó a caminar hacia mí. Caleb, tío, qué alegría verte de vuelta, exclamó con voz potente. Sabía que te habías volcado con este equipo como para dejarnos así sin más. Extendió la mano para darme una palmada en el hombro, pero la esquivé. Me limité a mirarlo fijamente, con expresión gélida, sin decir palabra. El aire se volvió helado. La mano de Mark quedó suspendida en el aire, con la sonrisa congelada en el rostro y la expresión endurecida. Los demás ingenieros contuvieron la respiración. Denme todo sobre el proyecto Atlas, dije. Mi voz era suave, pero cada palabra fue como una bofetada para Mark. Todos los archivos relacionados, el acceso al servidor, las cuentas de prueba. Todo. Ahora. A Mark le temblaban los labios. Quería decir algo, pero bajo mi mirada, las palabras se le atragantaron. Regresó arrastrando los pies a su escritorio y empezó a reunir unos archivos. Sabía que no me lo pondría fácil. Efectivamente, a la documentación que me dio le faltaban varios archivos de configuración clave. La contraseña del servidor que me proporcionó tenía 6 meses de antigüedad. El inmaduro seguía comportándose como un niño pequeño, incluso en un momento como este.
Vi claramente sus patéticos intentos de sabotaje, pero no dije nada, porque la noche anterior a mi renuncia ya había hecho una copia de seguridad de todas las versiones correctas del proyecto, desde el código fuente hasta la documentación, en mi propia memoria USB encriptada. Nunca confié en la integridad de nadie, especialmente en un entorno corporativo. Abrí el portátil, conecté el disco duro y me puse a trabajar. El único sonido en la oficina era el tecleo limpio y rítmico de mi teclado. Sonaba como el preludio de un ajuste de cuentas. Entré en la dinámica casi de inmediato. El código y los datos fluían ante mis ojos como cascadas mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Después de unos 15 minutos, fruncí el ceño. La situación era aún peor de lo que pensaba. No se trataba de un simple conflicto de API. La actualización del sistema del cliente había cambiado radicalmente su protocolo de cifrado subyacente, provocando una colisión directa con nuestro marco de transferencia de datos. Era como si dos trenes bala circularan por la misma vía. El único resultado posible era un choque. Un parche estándar no serviría. Tuve que reconstruir una parte del sistema desde cero. Fue una tarea titánica e increíblemente arriesgada. Trabajé 12 horas seguidas, haciendo pausas solo para beber un poco de agua. Creé varios modelos virtuales y analicé 3 soluciones diferentes. La primera era la más segura, pero tardaría al menos una semana, y el cliente no podía esperar tanto. La segunda era rápida, pero sacrificaría el rendimiento del sistema, algo que el cliente jamás aceptaría. La tercera opción era teóricamente posible, pero nunca se había probado en un entorno real. Si fallaba, todo el sistema podría quedar irreparablemente dañado. Estaba atrapado. La mayoría de la oficina se había marchado, quedando solo unos pocos ingenieros a quienes se les había ordenado permanecer en espera. Mark seguía allí, sentado a unos escritorios de distancia. No se había ido. Me observaba como un buitre, esperando a que fracasara. Le susurró a Kevin, míralo. Está completamente perplejo. Menudo genio. Traerlo de vuelta fue un despilfarro de dinero. Espera. Cuando Eleanor le eche la bronca mañana, será el primero en pagar las consecuencias. Su voz era como una mosca zumbando en mi oído, irritando mis nervios de punta. En ese preciso instante, dejaron una taza de café caliente sobre mi escritorio. Levanté la vista. Era Eleanor. Ni siquiera la había oído acercarse. Se había cambiado el traje de chaqueta por un sencillo jersey de cachemir. Le suavizaba el rostro, haciéndola parecer menos una directora ejecutiva y más una persona. Te lo has ganado, dijo en voz baja. He dejado la cafetería abierta para preparar algo de comida. Deberías comer. Su voz no denotaba presión, solo genuina preocupación. ¿Te has topado con un obstáculo?, preguntó. Asentí y le expliqué brevemente mi análisis y el problema que presentaban las 3 soluciones. Me escuchó con atención y cuando terminé, no me ofreció ningún consejo inútil ni ajeno a la técnica. Simplemente me miró a los ojos y me dijo, con total sinceridad, Caleb, confío en tu criterio profesional. No te preocupes por las consecuencias. Haz lo que creas correcto. Si el cielo se cae, lo sostendré por ti. Sus palabras fueron un bálsamo que descongeló mi mente exhausta. Por primera vez en 3 años, escuché la palabra confianza de un gerente de esta empresa. Esa sensación de respeto sin precedentes me aclaró la mente al instante. ¿Riesgo? ¿Fracaso? Nada de eso importaba ya. Una idea radical comenzó a tomar forma. Si nuestro sistema no podía adaptarse al suyo, ¿por qué no podíamos hacer que el suyo se adaptara al nuestro? Tendría que pensar de forma innovadora, ir directamente a la raíz de la lógica de su sistema y encontrar el único punto donde la compatibilidad fuera posible. Era una apuesta arriesgada. Era como cambiar el motor de un avión en pleno vuelo. Necesitaría la autorización de seguridad de máximo nivel del cliente y su total cooperación. Y si fracasaba, las consecuencias serían incalculables. A las 11 de la noche, llamé al teléfono privado de Eleanor. Le expliqué mi descabellado plan, siendo completamente sincero sobre los enormes riesgos que implicaba. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Entonces, me hizo una sola pregunta. ¿Cuáles son tus posibilidades de éxito?
Respiré hondo, mientras mis ojos seguían el complejo mapa lógico en mi pantalla. 70%. Hazlo. Su voz era decisiva, firme, sin la menor duda. Si sale mal, yo asumiré la responsabilidad. En ese instante supe que ya no libraba esta batalla solo. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera del todo, Eleanor conducía hacia la sede del cliente en Chicago. Era un rascacielos que se alzaba entre las nubes, cuya fachada de cristal reflejaba el amanecer de una forma majestuosa e imponente a la vez. Mark iba en el asiento trasero. Tenía unas ojeras enormes y parecía enfermo. Su motivo oficial para estar allí era ayudar con el traspaso del proyecto. En realidad, todos sabían que estaba allí para verme fracasar. Listo para ser el primero en señalarme en cuanto las cosas se complicaran. El ambiente en la sala de conferencias era tenso. El director de tecnología del cliente, un hombre de unos 40 y tantos años llamado señor Peterson, tenía el pelo ralo y una expresión permanentemente arrogante. Me miró de arriba abajo, con los ojos llenos de duda. Señorita Vance, ¿su empresa se ha quedado sin ingenieros?, preguntó con desdén. ¿Envían a un niño a solucionar un problema con nuestro sistema de $100 millones? El insulto flotaba en el aire. La expresión de Eleanor se endureció, pero antes de que pudiera hablar, lo hice yo. Señor Peterson, la capacidad técnica no tiene que ver con la edad, dije con voz baja pero clara. Si crees que no puedo resolver tu problema, puedes pedirme que me vaya ahora mismo y buscar a otra persona. Mi franqueza lo tomó por sorpresa. Se sonrojó. Comenzó la reunión. Proyecté mi solución. Apenas había avanzado la mitad cuando su equipo técnico empezó a rechazarla. De ninguna manera. El riesgo es demasiado alto. ¿Modificar el protocolo base? ¿Tienes idea de lo que eso implica? Un paso en falso y podrías dañar toda nuestra base de datos. Este plan es pura fantasía. No hay precedentes. Mark vio su oportunidad e intervino, con una voz que denotaba falsa preocupación. Sí, señor Peterson, estoy de acuerdo. El plan de Caleb es un tanto peculiar. Todavía es joven, ya sabe, no siempre piensa las cosas con detenimiento. Probablemente deberíamos adoptar un enfoque más conservador. Se estaba distanciando por completo, intentando parecer el único adulto responsable de la sala. Estábamos en un punto muerto. El negocio del cliente llevaba más de 24 horas parado. Cada minuto les costaba una fortuna y la presión estaba volviendo locos a todos. Eleanor me miró con una pregunta en los ojos. Asentí levemente. ¿Puedo con esto? Me acerqué a la enorme pizarra blanca que cubría una pared y tomé un rotulador negro. No dije ni una palabra más. Simplemente empecé a dibujar. La arquitectura de nuestro sistema Atlas. El flujo de datos. La estructura modular de su sistema de negociación principal. La lógica del protocolo de la API que los conecta. No miré ni una sola nota. Todo el esquema, cada parámetro técnico, estaba grabado a fuego en mi mente. Media hora después, un diagrama enorme y completo de la arquitectura del sistema conjunto cubría toda la pizarra. Era limpio, preciso y de una belleza compleja. La habitación estaba en silencio. Todos, incluido el arrogante señor Peterson, se quedó mirando, boquiabierto, completamente atónito. Coloqué un marcador y señalé un pequeño nodo en el diagrama. El origen del conflicto está justo aquí, dije. Mi solución consiste en crear un buffer pool virtual en este mismo punto para traducir dinámicamente el protocolo. Esto resolverá el conflicto de datos sin modificar una sola línea de tu código principal. En cuanto las palabras salieron de mi boca. Bip. 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 Una alarma estridente resonó de repente en la sala. Uno de sus técnicos levantó la vista de su portátil, con el rostro pálido como la muerte. Su voz temblaba. Señor Peterson, tenemos un problema. Nuestro sistema de respaldo está mostrando un error en cascada. La cola de transacciones está completamente bloqueada. Se desató el caos. Señor Peterson parecía haber visto un fantasma. Y la ubicación de este nuevo fallo,
¿El que acababa de dejar fuera de servicio su sistema de redundancia? Era el mismo nodo que acababa de señalar en la pizarra. Esa única y catastrófica coincidencia demostró toda mi teoría. Un silencio sepulcral volvió a reinar en la habitación. Todas las miradas se clavaron en mí, como si estuvieran viendo a una especie de mago. Aquello colmó el vaso. El semblante del señor Peterson cambió por completo. Prácticamente corrió hacia mí, agarrándome la mano con ambas suyas, con voz ahora desesperada y suplicante. Señor. Señor. Me equivoqué por completo antes. Por favor, no me lo tengas en cuenta. Te lo ruego, tienes que ayudarnos. Retiro la mano, sin cambiar de expresión. Ahora mismo, necesito tener el control absoluto de esta situación. Todos y cada uno de los ingenieros, incluido tu propio equipo, seguirán mis instrucciones sin rechistar. ¿Puede hacerlo, señor Peterson? Sí. Por supuesto. Lo que sea, dijo, asintiendo frenéticamente. Y así, de repente, me quedé al mando. Equipo de desarrollo frontend, aíslen todo el tráfico y redirijan las solicitudes de los usuarios a una página estática. El backend está dividido en 3 equipos. Quiero una revisión completa de los registros de la base de datos, los registros del middleware y los registros del servidor de aplicaciones. Mark, dije, llamándolo de repente. Mark se estremeció, enderezándose instintivamente. Revisa cada registro del sistema desde ayer por la mañana hasta ahora. Quiero que compares manualmente cada entrada y encuentres cualquier registro de acceso anómalo. Le había asignado el trabajo más tedioso, aburrido y nada técnico posible. El rostro de Mark se puso morado. Delante de toda esa gente, fue una humillación pública, pero no se atrevió a protestar. Se escabulló a un rincón y comenzó su tarea. Bajo mi dirección, todo el grupo empezó a trabajar como una máquina perfectamente engrasada. Yo estaba sentado en la consola de mando, con la mente a toda marcha, emitiendo un flujo constante de órdenes precisas y eficientes. Eleanor nunca se fue. Permaneció en silencio cerca del fondo de la habitación, una presencia silenciosa y reconfortante que me transmitía una profunda sensación de calma. Trabajamos toda la noche. Mientras resolvía el conflicto principal, mi profundo conocimiento de la arquitectura me permitió detectar algo más, una vulnerabilidad de seguridad oculta en el sistema del cliente. Una que probablemente había estado presente durante años. Era sutil, pero si un hacker lo descubría, las consecuencias serían catastróficas. En media hora libre, mientras se aplicaba un parche, también lo solucioné. Cuando le presenté al señor Peterson el informe final, que incluía detalles de la vulnerabilidad que había corregido, la forma en que él y su equipo me miraron fue casi como una admiración desmedida. A las 5 de la mañana, pulsé el último botón del intercomunicador en la pantalla principal de monitorización. La línea roja que indicaba la carga del sistema volvió inmediatamente a verde. El sistema está estable, gritó uno de los técnicos. El centro de mando estalló en aplausos. Todos me miraban con una mezcla de alivio, gratitud y admiración. El señor Peterson se apresuró a acercarse y me estrechó la mano, demasiado emocionado para hablar. Señor Reed, usted nos ha salvado la vida. Informaré de esto a nuestro presidente de inmediato. Queremos firmar una alianza estratégica a largo plazo con su empresa e insistimos en que usted sea nombrado director técnico principal de nuestra cuenta. Estaba tan cansada que apenas podía mantenerme en pie, pero mi mente bullía. Me giré y busqué a Eleanor. Estaba apoyada contra la pared del fondo, observándome. Parecía agotada, pero sus labios esbozaban una sonrisa sincera y de profunda admiración. En ese instante, todo había valido la pena. De vuelta en la oficina, ya había amanecido. Eleanor no nos dio tregua. Inmediatamente convocó una reunión de emergencia con todos los altos ejecutivos relevantes. El ambiente en la sala de juntas era tenso. Eleanor presidía la mesa, irradiando una autoridad innegable. Comenzó anunciando que la crisis se había resuelto y que, como resultado, habíamos conseguido un contrato a largo plazo más lucrativo y de mayor envergadura con el cliente. Los rostros de los ejecutivos se iluminaron y la tensión en la sala se disipó. Entonces, su tono cambió y su mirada se volvió fría. Y ahora, dijo,
Vamos a hablar de quien debe asumir la responsabilidad por esta crisis. Su mirada se posó en Mark como un golpe físico. Se estremeció. Mark, por favor, cuéntanos qué hiciste exactamente cuando empezó esta crisis. Mark se puso de pie y comenzó su relato. Se lanzó a un monólogo lastimero y autocompasivo, culpándome una vez más por una mala gestión y por sabotear el proyecto intencionadamente. Luego, inventó una historia descabellada sobre cómo me había ayudado heroicamente a salvar la situación. Era tan convincente que algunos de los ejecutivos que desconocían la historia completa llegaron a mirarlo con compasión. No dije ni una palabra. Simplemente lo observé como se observa a un payaso patético. Cuando por fin terminó, Eleanor habló con voz baja pero grave. ¿Terminaste? Mark asintió. Me levanté, saqué una pequeña memoria USB del bolsillo, me acerqué a la mesa y la coloqué con cuidado frente a Eleanor. Señorita Vance, tengo algo aquí que podría dar una idea más completa de lo sucedido. Eleanor conectó la unidad a su portátil. Apareció una carpeta en la pantalla del proyector. Estaba llena de documentos, capturas de pantalla de correos electrónicos y registros de chat. Todos los archivos originales del proyecto Atlas de los que había hecho una copia de seguridad antes de irme. Hizo clic en un correo electrónico. De Caleb Reed a Mark Johnson. Asunto, riesgo potencial en la integración de la fase 2. El correo decía, Mark, he realizado algunas simulaciones de la integración de la fase 2 con el nuevo sistema del cliente. Mis pruebas muestran un riesgo potencial de conflicto de protocolo de bajo nivel. Recomiendo encarecidamente que programemos una reunión técnica exhaustiva con su equipo antes del lanzamiento. La fecha y hora del correo electrónico corresponden a un mes antes del lanzamiento del proyecto. A continuación, la respuesta de Mark. Una frase. Le das demasiadas vueltas. No seas pesimista y no desanimes al equipo. Las pruebas eran irrefutables. El rostro de Mark palideció por completo. Eleanor no había terminado. Abrió otro archivo, una hoja de cálculo detallada con métricas de rendimiento. En ella se veía claramente cómo, durante los últimos 2 años, Mark se había atribuido sistemáticamente el mérito de mi trabajo y el de otros ingenieros clave del equipo. Una a una, las pruebas cayeron como un mazazo, destrozando las mentiras de Mark delante de todos. El presidente de la compañía, un hombre de unos 60 años, se puso morado de rabia. Golpeó la mesa con la mano y se levantó de un salto, señalando a Mark. ¡Qué vergüenza! Esto es una vergüenza absoluta para esta empresa. ¿Cómo es posible que un parásito como tú haya llegado tan lejos? ¿Rugió? Estás despedido. Con efecto inmediato. Departamento Legal. Quiero que recuperen hasta el último bono y dividendo que haya obtenido mediante fraude. Quiero hasta el último centavo. Las piernas de Mark cedieron y se desplomó en la silla, con el rostro pálido como la ceniza. Estaba acabado. Profesionalmente arruinado. 2 guardias de seguridad entraron y lo sacaron de la habitación como si fuera un saco de patatas. Balbuceaba incoherencias, suplicando otra oportunidad, pero nadie le hacía caso. Los mismos ejecutivos que durante años lo habían adulado ahora le daban la espalda, como si fuera un extraño. Así son las cosas. Las ratas siempre son las primeras en huir de un barco que se hunde. Cuando la sala volvió a quedar en silencio, Eleanor se puso de pie. Tengo un anuncio de personal, dijo, recorriendo la sala con la mirada. Con efecto inmediato, Caleb Reed será el nuevo jefe de equipo del Departamento de Ingeniería 1. Su compensación se ajustará como prometí. Además, el bono de $50,000 por resolución de crisis se depositará en su cuenta hoy mismo. Su voz era clara y firme. Los ingenieros presentes estallaron en aplausos. Me rodearon, felicitándome con rostros llenos de adulación y respeto. Enhorabuena, Caleb. Me alegra que estés al mando, amigo. Asentí levemente, manteniendo una expresión neutral. De vuelta en el departamento, celebré mi primera reunión de equipo. No hubo discursos interminables ni promesas vacías. Simplemente abrí nuestro software de gestión de proyectos, y en función de las habilidades de cada persona, reasigné todas las tareas en curso. Los roles estaban claros y la responsabilidad era directa. Fue eficiente y pragmático.
Las mismas personas que habían chismorreado sobre mí a mis espaldas ahora miraban fijamente sus cuadernos, escuchando atentamente cada palabra que decía. El talento es la moneda de cambio más valiosa en este negocio. Esa tarde, recibí un mensaje de texto de mi banco. Se ha realizado un depósito de $50.000 en su cuenta. Al ver esa cifra por primera vez, sentí una inmensa alegría al sentirme verdaderamente valorada. No se trataba solo de dinero. Se trataba de respeto. Se trataba de justicia. Era lo que me había ganado. Me llegó un mensaje al móvil. Era de Eleanor. Te lo mereces. Te respondí. Gracias, Eleanor. Hice una pausa y añadí una frase más, es un placer hacer negocios con usted. Unos segundos después, llegó su respuesta. Era solo un simple emoticono sonriente. En su oficina del último piso, Eleanor Vance miró su teléfono y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Se dio cuenta de que este Caleb Reed era mucho más interesante de lo que jamás había imaginado. Tras asumir el cargo, renové por completo el equipo de ingeniería. Eliminé todas las reuniones innecesarias y que solo hacían perder el tiempo, y las sustituí por reuniones diarias de 15 minutos. Implementé una política estricta de revisión de código. No se podía confirmar ni una sola línea de código hasta que la hubieran revisado al menos otros 2 ingenieros. Implementé una metodología de desarrollo ágil, dividiendo los proyectos grandes en sprints más pequeños y manejables. Los cambios mejoraron drásticamente la eficiencia del equipo y la calidad de nuestro trabajo. Pero lo más importante es que creé un sistema nuevo y totalmente transparente para las evaluaciones de desempeño y la distribución de bonos. La contribución de cada persona se medía con datos cuantificables. Cuanto más contribuías, más ganabas. Es difícil liderar un equipo cuando su espíritu está quebrantado, pero cuando están unidos, son capaces de lograr lo imposible. Todo el departamento se transformó. El antiguo ambiente tóxico de echar la culpa a otros y la apatía fue reemplazado por una energía vibrante y competitiva. Eleanor lo vio todo. Empezamos a trabajar juntos más estrechamente. Le sorprendió descubrir que, más allá de mis habilidades técnicas, tenía un talento natural para la gestión y la estrategia de proyectos. Tenía facilidad para ir al grano y resolver los problemas sin rodeos. Una noche, éramos los 2 últimos en la oficina. Nos encontramos por casualidad en la cocina, con las luces de la ciudad centelleando a nuestros pies. Comenzamos a hablar sobre el futuro de la empresa y le expuse algunas de mis ideas para integrar la IA y el Big Data con el fin de innovar nuestra línea de productos. Mi visión coincidía a la perfección con un plan que ella había estado elaborando en secreto. Me miró con los ojos brillantes de entusiasmo, como quien por fin ha encontrado a alguien a su altura. Después de aquella noche, empezó a invitarme a reuniones estratégicas de alto nivel, de esas que suelen reservarse para vicepresidentes. En esas reuniones, mis aportaciones siempre propiciaban los debates más productivos. Empezamos a hablar también fuera del trabajo. Descubrí que la CEO, a pesar de su actitud gélida, en realidad disfrutaba viendo programas de telerrealidad tontos y tenía un food truck favorito que servía hamburguesas grasientas pero deliciosas. Tenía las mismas alegrías y miedos cotidianos que cualquier otra persona, ocultos bajo una montaña de presión. Nuestra relación estaba cambiando lenta y sutilmente. El tiempo pasó volando y pronto llegó de nuevo el fin de año. La gala anual de la empresa se celebró en el salón de baile de un hotel de 5 estrellas. Me honraron con el premio al gerente del año y me pidieron que pronunciara un discurso. Acabo de agradecer a mi equipo y presentarles nuestros objetivos para el próximo año. Fue breve, impactante y recibió una gran ovación. A continuación, se anunciaron las bonificaciones. Cuando mi nombre apareció en la pantalla gigante junto a una cifra asombrosa, un murmullo de asombro recorrió la sala. Era 50 veces mi mísera bonificación de $4.000 del año anterior. $200.000. De pie bajo los focos, me sentí un poco aturdido. Hace un año, toqué fondo por una bonificación injusta. Ahora, estaba aquí, en el centro de atención de todos. Mis ojos se posaron en Eleanor entre la multitud. Ella alzó su copa hacia mí con una sonrisa cálida y sincera. Le devolví la sonrisa. No había nada más que decir.
Más tarde, Brenda se acercó, nerviosa, con un vaso de whisky en la mano. Caleb, antes fui un verdadero idiota. Dije cosas que no debí. Me gustaría disculparme. Se bebió el trago de un solo sorbo. Acepté sus disculpas e hice sonar mi copa contra la suya. Eso ya pasó, dije. Cuando tu mundo se expande, dejas de preocuparte por las pequeñas disputas. Escuché a algunas personas de la mesa de al lado hablando de Mark Johnson. Al parecer, con ese antecedente negativo, ninguna empresa de renombre en el sector quería contratarlo. Terminó trabajando en una pequeña empresa de subcontratación, escribiendo código básico por una quinta parte de su antiguo sueldo. Su reputación de niño aprovechado y que siempre echaba la culpa a los demás lo perseguía a todas partes. No sentí nada. Era solo un dato corrupto que había sido borrado para siempre de mi vida. Después de la gala, Eleanor había bebido y no podía conducir. Me ofrecía llevarla a casa. En mi coche, con el alcohol bajando sus defensas, finalmente dejó caer la máscara. Me habló de la presión y la soledad que supone ser una mujer en un puesto directivo. Me dijo que sentía que tenía que ser fuerte y decidida cada día porque miles de familias dependían de ella. Hacía años que no se sentía tan relajada y feliz. Me limité a escuchar. En ese momento, ella no era una directora ejecutiva. Era simplemente una mujer que necesitaba que alguien la escuchara. Llegué a su edificio, un lujoso rascacielos con vistas al río. Gracias por traerme, dijo, desabrochándose el cinturón pero sin bajarse del coche. Se giró hacia mí, con la mirada dulce bajo la tenue luz del vehículo. ¿Quieres subir a tomar algo? Era una invitación clara. No dije que no. Su apartamento era espacioso y elegante, igual que ella. Me preparó una taza de té y nos sentamos en el sofá, hablando durante horas de todo, desde el futuro de la empresa hasta el sentido de la vida. Estábamos en perfecta sintonía. Caleb, dijo de repente, con voz seria. Quiero hacerte una oferta formal. Quiero que seas socio de esta empresa, no solo jefe de departamento. Sacó un documento de un cajón de la mesa de centro. Era un plan de opciones sobre acciones. La cantidad de acciones que me ofrecía era suficiente para lograr mi independencia financiera antes de cumplir los 30. Fue el máximo reconocimiento de mi valía. No miré el documento. Solo la miré a ella. Eleanor, le pregunté, ¿quieres que me quede por mis habilidades o por mí? La pregunta fue atrevida, traspasó los límites profesionales. Un leve rubor apareció en sus mejillas, pero sostuvo mi mirada sin inmutarse. Ambas, dijo con voz sincera. Esa simple palabra significó para mí más que cualquier contrato. Afuera, las luces de la ciudad resplandecían. Adentro, el aire estaba cargado de una energía nueva. Sonreí, extendí la mano y tomé la carpeta. Un año después, en la ceremonia de inauguración de nuestra nueva sede corporativa, Eleanor y yo estábamos juntos como socios fundadores. Mientras los flashes de las cámaras nos iluminaban, nos miramos y sonreímos. Tras la ceremonia, me dirigí a mi nueva oficina. Del fondo de un cajón saqué la carta de renuncia que había escrito hacía 2 años. El papel estaba ligeramente amarillento. La miré y vi al hombre que solía ser, infravalorado, frustrado, pero nunca sin esperanza. Me acerqué a la trituradora de la esquina e introduje la carta en la ranura. La máquina le dio vida a la palabra. Todo ese capítulo de mi vida, toda la humillación y la injusticia, se convirtió en confeti sin sentido. Todo había terminado. Una nueva historia comenzaba, y la estaba escribiendo con la mujer que amaba a mi lado.